versículo 45. Juan capítulo 11, versículo 45. ¿Sabe? Cuando leemos la Biblia de manera sistemática, es decir, cuando leemos la Biblia verso por verso, es como cuando usted se sienta al televisor y ve una película completa. El leer de Génesis hasta Apocalipsis, verso por verso, le permite obtener un panorama y de alguna manera entender de qué se trata la Biblia. Y en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla, mis hermanos, de la historia de una familia. La historia de una familia, diga conmigo, la historia de una familia. Habla de Abraham y de su descendencia. Y mire, en un tiempo donde la humanidad se corrompió, ya ve que hicieron aquella torre de Babel, donde el ser humano se dedicó a su plan, en el cual no incluyó a Dios. Entonces Dios, para salvar a la humanidad, hace su plan y elige a alguien, elige a Abraham y lo saca de un lugar de idolatría, lo saca de Ur de los Caldeos, lo llama, lo lleva a otra tierra, le da el plan y entre las cosas que le dice, le da muchas promesas y le obedece. Una de ellas me llama mucho la atención, mis queridos hermanos, queda en Génesis 22, 18. No lo tienen que buscar ahorita, porque usted ya, yo sé que ya se lo sabe. Dios le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas, ¿qué? Todas las naciones de la tierra. Y cuando usted busca una Biblia Strong, a usted le va a salir entonces en la palabra simiente, y le va a salir la clave. Le va a llevar a la original y va a decir esperma. Es decir, cuando Dios le estaba diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, le estaba dando una promesa biológica. De alguna manera, esta descendencia de Abraham iba a ir a las naciones y se iba a ir a mezclar con la sangre del gentil. Mire el plan tan impresionante de Dios. Aquí comienza la historia de esta familia, de la familia de Abraham, ¿sí? De Abraham y su descendencia. El plan divino continúa por Isaac. Aunque sabemos que Abraham tuvo a Ismael primero, lo despide con su madre, dice que lo va a bendecir por su lado, pero el plan divino continúa por Isaac. Isaac tiene dos hijos, Esaú y Jacob. El plan divino, si usted se fija, continúa por Jacob. Jacob tiene 12 hijos. El plan divino continúa por José. ¿Se acuerda de aquella historia donde los hermanos de José le venden por celos, por envidia? De alguna manera José va a dar a Egipto. Dios tenía todo planeado. ¿Por qué Dios permitió que José fuera a Egipto como esclavo? Después iba a ser el segundo del faraón. ¿Para qué? Para que en el tiempo de hambruna, cuando sus hermanos tocaran la puerta de Egipto, José los permitiera entrar y que no pereciera esta descendencia de Abraham. Entonces dice la Biblia que entran como 70 personas a Egipto en el tiempo de hambruna. José, siendo hermano, ¿sí?, de estos hebreos, los deja entrar, se concentran en la ciudad de Goshen y pasan más de 430 años y esta familia de Abraham, que ya comenzaba a crecer, se convirtió en un familión. Entraron 70 personas, mis hermanos, la familia de José. Pero cuando salieron por mano de Moisés, ¿sí?, en el Éxodo, salieron por lo menos 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Miren qué familión se volvió. Todo comenzó con Abraham. Entraron 70 personas, pero cuando salen por mano de Moisés, entonces ya salió toda una multitud. ¿Usted cree que de Egipto nada más salieron 600,000 hombres? Dice la Biblia, sin contar mujeres y niños. Pero si eran como nosotros los latinoamericanos, pues ¿cuánto le echa usted por cabeza? ¿Cuántos miembros? ¿Cuántos cree?
Fíjense, yo tengo un familión, somos como 6, mi esposa y 4 hijos y 2 perros, o 3 perros. Pero imagínense en aquel tiempo, los hebreos estaban multiplicando y multiplicando. Échele, será unos 3 o 4 o 5 millones de personas las que salen de Egipto. Pues entonces sale este pueblo por mano de Moisés. O sea, después de José, el plan divino continúa por Moisés. Moisés entonces los saca de Egipto y 50 días después nace la constitución de una nación que iba a vivir diferente a todas las demás. ¿Por qué? Porque la humanidad se había corrompido. Y Dios entonces les da la instrucción. ¿Qué es la instrucción? Lo que nosotros le llamamos ley. Pero es una instrucción dada por un padre de amor que quería cuidar a sus hijos. Y que con ese testimonio pudiera entonces cambiar a la humanidad. ¿Por qué? Porque la humanidad, una vez más digo, se había corrompido. Entonces 50 días después de la salida de Egipto, nace la constitución de una nación que iba a vivir gobernada por Dios. Si usted busca en sí el significado de Israel, va a encontrar algo como el que camina recto delante de Dios. ¿Quién es Israel? El que camina recto delante de Dios. El que camina con Dios, el que vence con Dios, el que se deja gobernar por Dios. ¿Cómo uno puede dejarse gobernar por Dios? A través de la instrucción que dio. Era la manera en que Dios iba a gobernar a Israel. Así que después de Moisés, el plan divino continúa por Josué. Josué los introduce a la tierra, les reparte terreno, y ahí comienza después la época de los jueces. Pero, mis hermanos, Dios ya les había dejado escrito en Deuteronomio 28 las bendiciones por obedecer la instrucción y las maldiciones por desobedecer la instrucción. Échele un vistazo cuando esté en su casa, tome un tiempo y lea Deuteronomio 28 y usted va a encontrar ahí las bendiciones por obedecer. Dios les dijo en sí: si ustedes obedecen mi instrucción, serán mi especial tesoro. Yo voy a cuidar de ustedes, yo seré su rey, yo seré su guía, su proveedor, yo seré su protector. Nada les pasará. Pero después, vea las maldiciones, ¿sí? Las consecuencias de desobedecer la instrucción, mis hermanos, son fatales. Una de esas consecuencias es que iban a ser conquistados y desterrados. Entonces Dios ya les había dejado escrito en Deuteronomio 28 para que no se alejaran. Así que viene la época de los jueces, y en la época de los jueces cada quien hacía lo que bien le parecía. Y ya había pueblos alrededor de Israel que querían conquistarlos, como por ejemplo los filisteos. Y Dios siempre tenía que levantar a una persona para defender al pueblo de Israel, como por ejemplo Sansón. Pero en el tiempo de los jueces, Israel tuvo 14 defensores, 14 jueces, personas que Dios levantaba para defender a Israel, pues ya había pueblos entonces que querían conquistarlos. Después viene la época de la monarquía y Dios le permite tener a Israel 4 reyes, porque ellos comenzaron a pedir reyes. No necesitaban reyes. Dios les dijo: yo seré su rey. Pero ellos comienzan a pedir reyes y Dios les concede reyes. Y cuando les concede reyes, primero estableció reglas para los reyes de Israel. Ellos tenían que tener presentes siempre esas reglas, esas instrucciones para un rey de Israel, y que no se les olvidaran. Pero, mis hermanos, en el reinado de Salomón, al parecer, estas instrucciones para un rey de Israel fueron alteradas, y entonces parece que Salomón hizo lo contrario a lo que decían las instrucciones para un rey. Dios le manda un mensaje a través de un profeta diciéndole: te voy a dividir el reino. Así que en el 930 antes de Cristo, esta descendencia de Abraham, mis hermanos, que ya era toda una multitud, una nación llamada Israel, compuesta por 12 tribus, esta nación se divide. Y mire qué interesante: a partir de esa división en el 930,
esta nación de Israel se convertiría en dos reinos, en dos naciones. Dos tribus se irían al sur, que sería Judá y Benjamín, y se llamarían el reino de Judá o la casa de Judá, la nación de Judá. 10 tribus se irían al norte y se llamarían la nación de Israel, el reino de Israel o la casa de Israel. Pues miren, mis hermanos, la casa de Israel, estas 10 tribus que se fueron al norte, comenzaron a alejarse más y más del pacto de su Dios. Comenzaron a hacer lo que estaba prohibido. El rey Jeroboam, siendo el primer rey de la casa del norte, siendo el primer rey de estas tribus del norte, comenzó a alterar el calendario del Altísimo, comenzó a instituir fiestas de su propio corazón, comenzó a poner altares, puso templo en el norte para que la gente no se fuera a Jerusalén, y además comenzaron a introducir con el paso del tiempo la cultura de las naciones, los dioses paganos, los dioses de las naciones. Comenzaron a querer traer las naciones a la parte del norte de Israel. Entonces Dios les manda un mensaje a través de los profetas y les dice: 10 tribus del norte, llamadas la casa de Israel, si ustedes se siguen alejando del pacto de su Dios, si ustedes se siguen alejando de la instrucción que fue dada para ustedes, les van a conquistar. Así que regresen en la instrucción, no se alejen, porque van a sufrir consecuencias fatales. Como diciendo, ahí les encargo las maldiciones de Deuteronomio 28. ¿Qué sucedió? ¿No obedecieron? Pues mis hermanos, años después, en el 722 a.C., viene el imperio asirio y los conquista. Y no tan solo los conquista, sino que se cumple lo que dice la palabra en Deuteronomio 28. Los desterraron. Estas 10 tribus fueron no tan solo conquistadas, sino sacadas de su tierra. Como si Dios hubiera dicho: ¿querían ustedes vivir como las naciones? Pues váyanse a las naciones. Años después, Dios le manda un mensaje a la casa de Judá, a estas 2 tribus del sur, diciéndoles: 2 tribus del sur, Judá y Benjamín, llamadas la casa de Judá, ustedes están peor, porque teniendo la herencia, teniendo la palabra, teniendo la instrucción, no hacen lo que dice la instrucción, sino que se guían por una ley oral, por interpretaciones de hombre. Y Dios les dice: vuelvan a la instrucción. No hagan las cosas por religión, no hagan las cosas por tradición, háganlas de todo corazón. Vuelvan de todo corazón a lo que está escrito. ¿Y qué sucedió? No volvieron, siguieron en su ley oral, en sus interpretaciones de hombre. Pues viene entonces el imperio babilónico y los conquista. Hasta ese momento, mis hermanos, esta descendencia de Abraham, estas 12 tribus, pecaron, se alejaron del pacto de su Dios. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta en esta mañana, y esa pregunta también va para mí. ¿Hacer un pacto con el único Dios verdadero es un juego? ¿Hacer el pacto con el único Dios verdadero es un pacto ahí nada más? Es algo sumamente serio. Tan serio es que Dios no les dio la instrucción luego cuando salieron de Egipto. Pasaron 50 días. De alguna manera, estos 50 días sirvió para concientizar a este pueblo antes de hacer un pacto con el único Dios verdadero. Muchos de ellos se quedaron en el camino, ¿se acuerdan? Muchos de ellos no entraron a la tierra prometida. Hacer un pacto con el único Dios verdadero no era cualquier cosa. Por lo tanto, si estas 12 tribus pecaron, necesitaban un Salvador. Necesitaban un Mesías, porque habían fallado este pueblo completo al pacto de su Dios. Yo quiero invitarle a que veamos lo que dice Juan capítulo 11, versículo 45 en adelante. Mire qué interesante está. Dice así: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María
y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote en aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó. Mis hermanos, leamos en voz alta qué profetizó: que Jesús había de morir por la nación. Y luego ¿qué dice? Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Quiero decirle algo, mis hermanos. Judá, las dos tribus del sur, después de 70 años de que se los llevó a Babilonia, regresó a su tierra. Pero las 10 tribus que fueron desterradas antes en el norte jamás regresaron. Nunca regresaron. Se asimilaron entre las naciones, se asimilaron con el pueblo gentil, adoptando la cultura de las naciones, olvidando poco a poco su identidad israelita. Y además, mis queridos hermanos, se estaban multiplicando ya fuera de la tierra de Israel. Y el sacerdote Caifás entonces profetiza cuando ve que Jesús está haciendo muchas señales y prodigios. Tenían miedo de que los romanos le fueran a quitar su templo y su tierra, que fueran a destruir su nación, la nación judía, la parte del sur. Y el sacerdote Caifás entonces dice: es necesario que Jesús muera y no que todos perezcamos. Jesús debe morir por la nación judía, es decir, por las dos tribus que estaban en el sur. Y luego dice: no tan solo debe morir por Judá, sino también para congregar a aquellos hijos de Dios que estaban dispersos. ¿A quiénes se refería? A las 10 tribus que fueron dispersas en el 722 a.C., la casa de Israel. Ahí están entonces las 12 tribus completas, mis hermanos. ¿Por qué Jesús entonces vino a morir por estas 12 tribus? Porque ellas habían hecho pacto con el único Dios verdadero, con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, con el Dios de Israel. O sea, en aquel tiempo Dios no hizo pacto con las naciones. Dios hizo pacto con Israel, porque las naciones se habían corrompido. Por lo tanto, Israel se alejó del pacto de su Dios. Y es por eso que el Padre envía a su Hijo para pagar los pecados de un pueblo que se había alejado de ese pacto tan importante. Entonces, Jesús, siendo judío, humanamente hablando, crecido en Judá, estando entre judíos, dice unas palabras muy interesantes acerca de este pueblo que jamás regresó. Yo quiero invitarle a que busque una cita que queda en Juan 10:16. Juan 10:16. Después de 70 años, recuerde que Judá regresó a su tierra. Es por eso que la parte del sur estaba habitada por estas dos tribus que pudieron regresar después de estos 70 años. Pero las 10 tribus del norte entonces nunca regresaron, y Jesús entonces las recuerda cuando estaban perdidas. Se acuerda de ellas y dice que va a ir por ellas. Mire lo que dice Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no están en este redil. Aquellas también debo traer. ¿Qué dice? Oirán mi voz
y habrá un rebaño y un pastor. O sea, oirán la voz del buen pastor y serán un rebaño con un solo pastor. O sea, Dios permite entonces a Judá regresar después de 70 años de exilio, pero a la casa de Israel las 10 tribus jamás regresan, y Jesús se acuerda de ellas y dice: tengo otras ovejas que no están en este redil. Le dice al pueblo judío, le dice a estas dos tribus que estaban en el sur: tengo otras ovejas que no están en este redil. A estas me es necesario traer, oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Quiero invitarle a que busque Mateo capítulo 15, 24. ¿A quién se refería cuando Jesús dijo que tenía ovejas que estaban en otro redil? ¿A quién se refería? Mire lo que dice Mateo 15, 24. Aquí lo tenemos en la pantalla también. Dice: él respondiendo dijo, ¿qué dijo, mis hermanos? No soy enviado sino a las ovejas perdidas. ¿De quién? De la casa de Israel. Así se le decía a las 10 tribus del norte, la casa de Israel. Jesús está diciendo ahí, no es, primero dice en el otro pasaje, tengo otras ovejas que no están en este redil. A estas me es necesario traer, oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Y aquí en Mateo 15, 24 está diciendo otra vez, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mire qué interesante. Entonces Jesús le deja esta misión a los discípulos y les dice a los discípulos que vayan y prediquen las buenas nuevas. Y qué impresionante entonces el plan de Dios. Esta misma visión la entiende el apóstol Pablo. De hecho, el apóstol Pablo entiende el misterio de los gentiles. El apóstol Pablo se sorprende cuando descubre que había personas fuera de Israel receptivas al mensaje del Evangelio. Y se da cuenta de que estas personas que estaban siendo receptivas al mensaje del Evangelio no eran simples gentiles. Porque un simple gentil en aquel tiempo, mis queridos hermanos, era politeísta. Tenían miles de dioses. Estaban acostumbrados ellos a ese estilo de vida. No tenían la necesidad de arrepentimiento. No estaban esperando a un Salvador, y mucho menos nacido en Judá, es decir, mucho menos judío. Un gentil no soportaba al pueblo, porque iban a ser receptivos al mensaje del Evangelio viniendo de Judá. Entonces, ¿quiénes eran los que estaban siendo receptivos al mensaje del Evangelio? Eran gentiles israelitas. Eran personas que habían olvidado su identidad, habían olvidado la instrucción, habían olvidado al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, se habían alejado, se habían asimilado entre el pueblo gentil, y cuando escuchaban entonces el mensaje del Evangelio, reaccionaban y decían, esto es para mí. Sentían la necesidad de arrepentimiento, sentían la necesidad de regresar. Entonces venían a los pies de Cristo, una vez enterados de que el Padre había enviado a su único Hijo a pagar por los pecados de este pueblo que se había alejado de él. Esos gentiles israelitas que ya habían perdido su identidad, escuchaban el mensaje y decían, oh, ya vino mi Salvador, aquel que va a pagar por, o aquel que pagó por mi pecado, por mi maldad. Pablo entonces descubre que los que estaban siendo receptivos eran ovejas perdidas de la casa de Israel. Mis hermanos, todo lo que yo estoy diciendo en esta mañana está aquí escrito.
Y si usted va leyendo paso a paso, verso por verso, desde Génesis hasta Apocalipsis, usted va a encontrar esta historia. Esas personas que estaban entonces escuchando el mensaje del Evangelio eran ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero Jesús ya había dicho que tenía que ir por ellas. ¿Y cómo las iba a traer? Iban a escuchar ¿qué? Su voz. Iban a ser pastoreadas por el buen pastor. ¿Qué es lo que hace un pastor? Pastorear a sus ovejas. Jesús a los suyos vino a Judá, no lo reconocieron como el Mesías. Entonces, ¿dónde está el Mesías? Lo tenemos nosotros, está entre nosotros, está en las naciones. Porque Él dijo: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, estas ovejas israelitas que ya habían perdido su identidad y que estaban asimiladas entre el pueblo gentil, comienzan a escuchar el silbido del pastor, el silbido del buen pastor. Entonces Pablo entiende esto y comienza a escribir cartas. ¿Y a quiénes eran dirigidas las cartas, mis queridos hermanos? ¿No comienzan estas cartas diciendo a los expatriados? ¿No comienzan estas cartas diciendo a los desterrados, a los exiliados? De hecho, cuando manda una carta a los Gálatas, que Gálatas significa los de la dispersión, en Gálatas 3:29 les dice algo poderoso. Mire qué interesante. Yo creo que todos sabemos esta porción de Gálatas 3:29. Dice, leámoslo en voz alta, ahí está en las pantallas: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Si vosotros sois de Cristo. Pablo les estaba diciendo a los de los Gálatas: hey, si ustedes escucharon el mensaje del Evangelio y fueron receptivos y ahora están caminando en Cristo, no es casualidad. La sangre llama. Ustedes son linaje de Abraham. Y si usted va a una Biblia Strong y busca la palabra linaje, le va a salir el original, y el original dice una vez más, esperma. Les estaba diciendo biológicamente, ustedes son descendencia de Abraham y herederos de la promesa. ¿Cuál era la promesa? Que un día, a través del Mesías, iban a ser regresados a su tierra, a la tierra de Abraham, Isaac y Jacob, a la tierra de sus padres, estos que fueron dispersos. El Mesías los iba a regresar. ¿No dijo el Mesías ahí en su palabra que iba a ir por ellos? Dijo: tengo otras ovejas que no están en este redil, a estas debo traer. Pues mire, ya se las estaba trayendo a través del Evangelio. Y Pablo les dice: ustedes son descendencia de Abraham y herederos de la promesa. ¿Qué promesa? Que Jesucristo los va a regresar a su tierra de nuevo. Yo quiero invitarle, para comprobar esto que le acabo de decir, busque Jeremías 16, 14 y 15. No se preocupe, ya voy a terminar. Sé que ya tiene hambre, vas a estar pensando ahorita, pero qué rico se siente siempre que venimos a la casa de Dios, comer pan. Dice la Biblia: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Entonces uno ya se sienta a la mesa a comer y qué rico uno disfruta la comida, ¿no? Después de disfrutar. Miren lo que dice Jeremías 16, 14 y 15. Por eso decía, ustedes son herederos de la promesa, van a regresar a su tierra. Pero miren el mensaje de los profetas para con este pueblo que fue disperso y que no había regresado. Dice: no obstante, he aquí, vienen días, dice Jehová, que no se dirá más: vive el Señor, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Ahí está hablando del primer éxodo. Pero va a haber un segundo éxodo, que es un éxodo masivo. Ya es la salida del pueblo de Dios de todas las naciones.
Versículo 15 dice: sino vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado. Los volveré a traer a su tierra, la cual di a sus padres. Ahí está, es lo que Pablo les estaba diciendo. Ustedes son descendencia de Abraham y herederos de la promesa. Algún día van a regresar a la tierra de sus padres, a la tierra de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Aquí Jeremías lo está diciendo. Pero si usted lee Jeremías 31, ahí mismo, fíjense cómo dice Jeremías 31. He aquí, vienen días. Perdón, esa no era la cita, esa lo voy a dar en un momento, perdónenme. Jeremías 31:10, ahí está, Jeremías 31:10. Mire el mensaje del único Dios verdadero a las naciones. Dice: oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las cosas que están lejos, y decid. ¿Qué dice, mis hermanos? Le damos en voz alta: el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Mire qué mensaje tan poderoso es este. Decid a las costas lejanas: el que esparció a la casa de Israel, a las 10 tribus del norte, que no han regresado, que se asimiló entre el pueblo gentil perdiendo su identidad y que sigue teniendo descendencia. El que esparció a Israel lo reunirá y lo guardará como el pastor a su rebaño. ¿Qué le dice eso, mis queridos hermanos? A lo largo de la historia, Jesucristo ha sido nuestro refugio. Él es el buen pastor. Y Él es el que ha reunido a su pueblo alrededor de la tierra. No tan solo lo ha reunido, sino que lo ha guardado a lo largo de la historia, a lo largo de las generaciones. Ha guardado a su rebaño. Mis queridos hermanos, si Pablo estuviera vivo hoy en día, ¿usted cree que nada más estaría enviando cartas a las comunidades ubicadas en lo que ahora es Turquía o Grecia o Roma o España? Con la tecnología que hay ahora y con el avance, yo creo que Pablo ya estaría no tan solo enviando emails. Imagínense el apóstol Pablo con una red de datos así inmensa. No, el apóstol Pablo quizás ya estaría haciendo un live, ¿no? Ya estaría usando Facebook, Instagram o lo que se pudiera para decir que: hey, Dios del buen pastor, si ustedes han escuchado el mensaje de Jesucristo, si ustedes han sido receptivos al mensaje del Evangelio, si esto ha cambiado sus vidas, si hoy están caminando en Cristo, mire lo que dice Pablo, lo que diría Pablo el día de hoy: no es casualidad, la sangre llama, ustedes son linaje de Abraham y herederos de la promesa. Pero ¿cómo, Abel? Si tú eres mexicano, lo dijiste cuando comenzaste, que eras más mexicano que las tortillas. Sí. Pero ¿qué nos hizo escuchar del Evangelio? Yo crecí en México, soy mexicano, amo México, pero ¿por qué no estoy creyendo en la Virgen de Guadalupe? ¿O en los santos de México? ¿O en la Reina del Cielo? ¿Por qué escuché un día el Evangelio y esto me sonó como si el buen pastor estuviera enviando su silbido y reconocí el silbido del buen pastor y ahora estoy aquí en su camino? ¿Usted cree que esto es casualidad? ¿Usted estaba buscando al Señor? No.
Yo tampoco lo estaba buscando. Yo estaba buscando la salida a mis problemas y con eso el Señor ahí se topó conmigo, me interceptó. Lanzó su silbido y escuché su silbido. No dice la palabra, Jesucristo no dijo estas palabras, así como mi Padre me conoce a mí, yo conozco a mi Padre, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, dice, y me siguen. Así como yo conozco a mi Padre y mi Padre me conoce a mí, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí y me siguen. Quiero decirle algo. Si se avientan las redes del Evangelio a una multitud, ¿todos agarran el Evangelio? ¿Pocos o muchos? Si el Evangelio lo agarraran todos, mis hermanos, honestamente las iglesias no podrían ser en lugares cerrados. Ni siquiera un estadio sería suficiente para reunir a tanta gente. Entonces, ¿por qué usted y yo hemos sido alcanzados? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos creyendo en alguien que nació en Judá, muy lejos de aquí, hace mucho tiempo? ¿Por qué estoy en este camino? La Biblia es historia, la Biblia es un libro de historia que alude a hechos que para nosotros acá en Occidente son inexplicables, pero si lo leemos verso por verso vamos a entender por qué nosotros estamos en este camino. A ver, pero tú eres mexicano, creciste en México, sí. Pero quizás algún porcentaje, no sé, algo me hizo escuchar del Evangelio. Algo me hizo escuchar del Evangelio. Algo me hizo creer en el Mesías que nació en Judá hace muchos años y muy lejos de aquí. Mire lo que dice Oseas 11:10. Mire lo que dice Oseas 11:10. Ya voy a terminar, denme un minutito. Oseas 11:10. Leámoslo en voz alta, ahí están las pantallas. Dice: en pos de Jehová caminarán, él rugirá como el león, rugirá. ¿Y quiénes? Sus hijos vendrán temblando desde el occidente. Mis hermanos, ¿dónde está usted? ¿Dónde vivimos? Vivimos en Occidente. Ahí lo está diciendo. En pos de Jehová caminarán, él rugirá. Es decir, cuando escuchemos el Evangelio, el Señor rugirá como león y sus hijos vendrán desde Occidente. Usted y yo estamos conscientes de que nuestro verdadero hogar no es donde crecimos años atrás. Mi verdadero hogar no es en México. Mi verdadero hogar está con el Señor. Él me llevará a mi verdadero hogar. ¿Y cómo yo sé eso? Bueno, lo sabemos. Porque Él puso esa marca en su pueblo. Pero no nada más la voz de los profetas está en estas citas que yo le he dado. Miren lo que dice Amós 9:9. Yo sé que yo lo tengo mareado con todas estas citas, pero entiendo muy bien el propósito por el cual Dios me permitió venir aquí con ustedes en esta mañana. Y el Señor esto va mucho más allá del canto. El Padre siempre nos da de comer. Amós 9:9, miren, léalo conmigo, dice: porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada. ¿Desde dónde? Entre las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. Ahí está hablando de que va a zarandear a la casa de Israel. Pero que la casa de Israel no eran las 10 tribus que fueron desterradas en el 722 por abandonar el pecado de su Dios. Sí, nunca regresó.
y comenzó a tener descendencia y no ha dejado de tener descendencia hasta hoy en día. Y ahí entonces los profetas hablan de ella. La casa de Israel será zarandeada entre todas las naciones como se zarandea el grano en una trigo. Quiere decir que la casa de Israel está entre las naciones, está asimilada entre el pueblo gentil. Mis hermanos, por último, yo quiero invitarles a que vayamos a Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37, y así vámonos a comerciales. Ezequiel capítulo 37, versículo 1. Mis hermanos, allí usted va a encontrar el valle de los huesos secos. Ve ahí en su Biblia, ¿verdad? Que el título dice el valle de los huesos secos. El valle de los huesos secos se refiere a la casa de Israel que fue desterrada en el 722 por Asiria. Abandonó el pacto de su Dios y quedó muerta, quedó como hueso seco. Obviamente, porque abandonó el pacto de su Dios, se alejó de Dios, pues quedó muerta en sus delitos y pecados. Pero cuando usted esté leyendo este pasaje, no tan solo va a ver que está hablando de la casa de Israel que fue dispersa, también ahí describe nuestra misma vida. Dese cuenta. Mire lo que dice Ezequiel 37. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, ¿qué? Oíd la palabra del Señor. ¿Qué le pasó a usted cuando escuchó la palabra de verdad? Para empezar, ¿no estábamos muertos nosotros en nuestros delitos y pecados? ¿No estábamos secos en huesos? Y escuchando la palabra del Señor, volvimos a la vida. Eso es lo que el buen pastor hace. Es la manera que el buen pastor trae a su pueblo, lo reúne y lo llevará a casa. Oíd la palabra del Señor. Mire lo que dice, versículo 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros. ¿No entró su espíritu en nosotros? Amén. Dice: y viviréis. ¿Hemos vuelto a la vida? Amén. Mire lo que dice: y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis. Y además sabréis quién es el único Dios verdadero. Porque tú y yo no adoramos a la Virgen de la Macarena, a ningún Dios pagano. Profeticé pues, versículo 7, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con huesos, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, ven desde los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había sido mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército muy pequeñito. Bueno, ¿cómo es el pueblo de Dios alrededor de la tierra? Grande en extremo. El evangelio a lo largo de la historia ha estado alcanzando a la humanidad. ¿Sí? Porque la humanidad se corrompió, pero de alguna manera Dios quiso usar a Israel para ir a alcanzar a la humanidad. O sea, Gabriel, que Dios permitió el destierre de estas 10 tribus para que se multiplicaran y se asimilaran con la sangre del gentil. Sí, porque Dios ama tanto al mundo que no quiere que se pierda.
Mire lo que dice el versículo 11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos, ¿quiénes son? ¿Cómo la ve? O sea, después de que dice que volvieron a la vida, que Dios puso espíritu en ellos, que ahora le adoran a Él y se ha levantado un ejército grande en extremo, en el versículo 11 dice, ¿quién es este pueblo? Dice, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. La casa de Israel, ese pueblo que fue disperso en el 722, que jamás regresó, pero que ahora ya es un mundo de gente que ha escuchado el Evangelio. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo Jehová, que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, que os pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice el Señor. Miren lo que dice ahí en su Biblia antes del versículo 15. ¿Qué dice, mis queridos hermanos? ¿Reunión de quién? ¿Ya vio lo que dice? Reunión de Judá e Israel. O sea, ahí no hay un tercer grupo. Reunión de Judá e Israel. Ahí están las 12 tribus de nuevo. ¿Qué sucede con el pueblo gentil que acepta a Cristo? Deja su identidad gentil para venir a ser injertado al pueblo de Dios, a Israel. O sea, usted y yo no podemos seguir diciendo que somos gentiles. ¿Por qué? Porque si usted busca la palabra Strong, el significado original de gentil, usted va a ver ahí que dice persona fuera de pacto. Pero cuando hemos sido alcanzados por el Evangelio, dejamos nuestra identidad pagana, nuestra identidad gentil. Ya no somos personas fuera de pacto, porque Él nos ha ofrecido un nuevo pacto a nosotros. Ha puesto su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces abandonamos nuestra vieja manera de vivir. Abandonamos la identidad, la cultura del mundo para venir a ser gobernados por Dios. Y esto nos hace Israel. Venimos a ser injertados por misericordia en el olivo. Por eso es que aquí dice la reunión de Judá e Israel. Y cuando se refiere a Israel, obviamente es el Israel restaurado. El Israel que ha aceptado el nuevo pacto que el Señor ofrece. Por eso, mire lo que dice el 15. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo. Mire qué interesante está esto. Y escribe en él para Judá. Y para los hijos de Israel, sus compañeros, toma después otro palo. Es decir, Dios le estaba diciendo a Ezequiel, toma un palo y escribe en él Judá. Toma otro palo y escribe en él Israel. Ahí están las 12 tribus. Y luego dice en el versículo 17, júntalos luego el uno con el otro. ¿Para qué? Para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Mis hermanos, si el profeta Ezequiel juntaba estos dos palos, ¿qué se forma? La cruz. La cruz. Además, Dios siempre le decía a Ezequiel, hijo de hombre esto, hijo del hombre el otro. Pero ¿quién es el hijo del hombre? Jesús, Jesucristo, el Mesías prometido. Él es el postrer Adán, quien iba a morir por nosotros en la cruz del Calvario, iba a pagar por nuestros pecados. Por eso Dios le dice a Ezequiel, toma un palo y escribe en él para Judá. Ya están las 2 tribus del sur. Judá es el pueblo judío. Ahí están 2 tribus, Judá y Benjamín. Es el pueblo judío que regresó después de 70 años de exilio. Y están en su tierra. Pero también dice, escribe en el otro palo para Israel. El pueblo creyente en Jesucristo representa la casa de Israel. Veamos lo que dice aquí.
Versículo 18, y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, leámoslo juntos mis hermanos porque eso está muy emocionante. He aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá y los haré un solo palo y serán uno en mi mano. Y los palos sobre el que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo tomo a quién de entre las naciones. He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será a todos ellos por rey, y nunca serán más dos naciones, nunca serán más divididas en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos o con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Esto quiere decir, mis queridos hermanos, que el pueblo judío, quien representa dos tribus, las tribus del sur, tienen una ceguera parcial y tan solo les puede llevar un día en que vean al que traspasaron y se arrepientan de su pecado. Debe haber quizás misericordia para ellos, porque en Apocalipsis se habla de las 12 tribus y sus descendientes completamente restaurados. Completamente restaurados. Entonces, ¿qué tiene que suceder? Bueno, Dios tiene que traer de las naciones a su pueblo, tiene que sacar del cautiverio a este pueblo judío que no cree actualmente en el Mesías, tiene que reconciliarlos entre sí a ambos, porque no se llevan. Tiene que hacerlos volver de todo corazón a lo que está escrito. Tienen que ser Israel, gobernados por el único Dios verdadero. Ese es como el Mesías, entonces reinará por siempre sobre su pueblo. Por siempre. Yo quiero invitarle a que cierre sus ojos ahí donde está. Jeremías 31:31 dice que Él hará un nuevo pacto con nosotros. Un nuevo pacto. Dice que aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto. ¿Con quién? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Versículo 32 dice así: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo ellos un marido, dice el Señor. Versículo 33 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Esta es tu identidad. Esta es mi identidad. Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Yo quisiera en esta mañana que reflexionáramos en cuán bueno ha sido Dios, que por misericordia estamos en este camino. Porque hay personas que tú les puedes compartir y no les entre. Tú dices, ¿cuándo les va a entrar? A un familiar, tú dices, bueno, Señor, ten misericordia de ellos. Mire cuán bueno ha sido el Señor, que nos ha alcanzado por misericordia y hoy estamos aquí en su casa. Yo quiero invitarle para que sigamos valorando este nuevo pacto del cual habla su palabra, que nos ofrece para andar en sus mandamientos, para ser gobernados por Él. Y decirle, Señor, dame la sabiduría, ayúdame, guíame con tu Santo Espíritu a la luz de tu palabra para dar fruto. Señor, no quiero que pase otro año sin dar fruto. Quiero que me encuentres con mucho fruto. Pégame a ti, tú que eres la vid, y permíteme a mí como pámpano dar fruto, Señor, el fruto que tú esperas.
Y la segunda cosa, mis hermanos, es no dejar de predicar su palabra, porque hay mucho todavía que va a ser receptivo al mensaje del Evangelio. Hay mucha gente que va a ser receptiva al mensaje del Evangelio en el último tiempo, antes de su venida. Y definitivamente el trabajo que tú y yo hagamos es fundamental. Es fundamental. Levantémonos entre la gente y demos el mensaje de verdad, para que muchos más sean alcanzados y se añadan al pueblo de Dios. Otra cosa que podemos hacer es pedir misericordia para nuestros hermanos que están allá en Israel y que no aceptan a Jesucristo como el Mesías. Que Dios tenga misericordia de ellos y que les quite esa ceguera. Porque aún con esta manera de vivir, ellos no han perdido su identidad. Ellos conservan la Escritura. Pero lastimosamente se siguen guiando por una ley oral, por interpretaciones, interpretaciones, interpretaciones. Que Dios quite todo aquello de sus vidas que les impide aceptar a Jesucristo como el Mesías y salir de la esclavitud. Y por último, pedirle al Señor: Señor, venga a tu reino. Venga a tu reino. Acabamos de pasar una pandemia y yo sé que se siente muy bien volver a la normalidad, porque estábamos encerrados, etcétera, con mucha incertidumbre. Pero yo creo que es un tiempo, y qué bueno que comenzamos el año, para pedir, más allá de que todo siga en la normalidad, pedirle al Señor: Señor, ven y establece tu reino, porque lo mejor que nos puede pasar es que su reino venga a ser establecido. Amén. Vivimos en gobiernos imperfectos, en gobiernos caídos, pero el gobierno perfecto lo trae el Mesías. Amén. Es lo mejor que nos puede suceder. Amén. Pidamos como su iglesia, como su pueblo: Señor, ven ya, te estamos esperando. No nos acostumbremos a pensar acerca de esto como si fuera un cuento, porque es verdad. El Señor viene pronto. Amén. Pero qué bonito que Él escuche de su pueblo. Están pidiendo mi venida. Están pidiendo mi venida. Señor, ven ya. Ven y establece tu reino. Llévanos a casa, Señor. Ese es el deseo de nuestro corazón en esta hora.